Hola, mi nombre es Alejandro, soy el creador de Recorriendo Ciudades y me encuentro en la ciudad de Ranchos, que pertenece a la municipalidad o al partido de General Paz. Ranchos queda a 120 kilómetros de la capital federal y a unos 80 kilómetros de la ciudad de La Plata. General Paz está conformada por 4 ciudades: Ranchos, Villanueva, Alegre y Lomas Verdes. Los lugares turísticos que voy a estar recorriendo, o los puntos de interés más comunes, son la plaza, la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, el Fortín y el Museo Histórico. A la casa del soguero Martín Gómez del soguero Don Martín Gómez no voy a poder ir, debido a que hay que realizar una cita previa y bueno, como no sabía, no la pude concretar. Quiero darle las gracias a la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ranchos, que me brindó información de los puntos turísticos a recorrer antes de que yo viniera acá. Gracias a ello tengo alguna breve reseña de los puntos turísticos a recorrer. Le quería dar las gracias a ellos, que fueron muy amables en facilitarme la información. Esta plaza se llama 25 de Mayo en conmemoración al 25 de mayo de 1810. Se construyó para los 100 años de la Revolución de Mayo. Un bonito detalle que tiene esta plaza, gracias a la cooperativa y al intendente, debe ser que uno viene a la plaza, se encuentra que no tiene carga, viene hasta esta estación y puede cargar el celular aquí tranquilamente mientras disfruta de la hermosa vista de la plaza tomando unos matecitos. Esto es la Municipalidad de General Paz, partido de cabecera al cual pertenece Ranchos. Caminamos un poquito y nos encontramos con un monumento a una guitarra. Y caminamos un poquito más adelante, lo vamos a encontrar con algo que las personas mayores van a recordar muy bien. Un monolito donde se dejaban las cartas hasta que venía personal del correo y las retiraba. Hoy en día las cartas ya pasaron a ser parte de la historia de la humanidad, debido a que todo el mundo utiliza redes sociales o envía mails. Muy pocos pueblos conservan este monolito. Algunos siguen conservando otro que es amarillo, más chiquito. El parque se encuentra pegado a la laguna y esta calle rodea todo el parque y da vuelta a la laguna. Por la misma puedes andar en bicicleta, en roller, caminar o correr. Hoy aquí en el parque casi no hay nadie haciendo ejercicio porque es un día de mucho frío y de mucho viento. Como verán, mi nariz se encuentra roja debido al frío.
El fortín fue inaugurado el 11 de noviembre de 1967 y está declarado como monumento histórico. Hola, ¿cómo están? Estoy acá con María, que Un gusto. que nos va a contar la historia de acá de las esculturas de madera. Bueno, ¿cómo están? Lo que les quería contar, las esculturas de madera fueron hechas por unos artesanos en la Expo Rural de Ranchos del 2012, y justamente esta que estamos acá, que es la que más llama la atención, es la Luna Areja. La historia de ella se llamaba María Rosa Verdún y tenía un hermano gemelo que se llamaba Genaro Verdún. Ella era una fortinera que vivió en la época de los fortines, en el fortín de Ranchos. Ella cuenta la historia de ella, que fue raptada por los indios pampas, porque a los indios les llamaba la atención las mujeres, las personas de ojos claros, ¿no? Entonces ella era rubia, de ojos celestes, y el apodo Lunareja era por un detalle que tenía un lunar entre la ceja derecha y la oreja, y de ahí Lunareja. Se llamaba María Rosa Verdún. Fue raptada por los indios pampas con su hijo de 6 años en una batalla, un enfrentamiento con los soldados blandengues, los fortineros del lugar, al mando del virrey Vértiz en esa época. 1781 se funda el fortín, 1784 más o menos, dentro de esa época exacta no la tenemos, como fue un rapto. De ella no se supo nada al pasar el tiempo. Se sabe que fue reencontrado su hijo cuando tenía 16 años, en una batalla entre los pampas con los fortineros, ¿no? Esto era zona de indios pampas, los nativos del lugar. En un enfrentamiento de los pampas con los blandengues, reconoce el tío y el hijo se reconocen por los ojos claros, o sea, porque él era gemelo con la mamá. Entonces le pide, cuando está a punto de darle con la lanza de punta de acero, que eran las armas que tenían los fortineros, fusil recargable y arma una lanza de punta de acero, le dice: por favor no me mates, en un idioma medio complicado, en un dialecto medio complicado, porque había crecido desde los 6 años con los pampas, ¿no? Y se vuelven a encontrar en la batalla cuando el chico tenía 16. Entonces el tío frena, lo mira a los ojos y se da cuenta que es el hijo de la hermana, y lo rescata y vuelven otra vez al fortín. De Lunareja no se supo nada, porque no, luego de derribar tolderías, de ir en el tiempo de batalla a batalla, no se supe si ella murió en las tolderías por alguna enfermedad, porque a veces, para que no se escaparan, cuentan los datos que por ahí les cortaban los pies para que no pudieran huir, los cautivos, como decía yo, la cautiva por los pampas. O habrá muerto tratando de huir, o por alguna enfermedad. No se supo más nada de ella. Por eso representa a la fortinera, de las primeras mujeres que dio origen a lo que fue la conquista, ¿no? La población hasta el día de hoy de los blancos sobre las tierras nativas de lo que es hoy Rancho. ¿Y este fortín que está acá en Rancho es original o se armó para a nivel El fortín actual, lo que es ahora, es una réplica exacta de lo que fue el fortín original de 1781. Se termina de fundar el fortín el 15 de enero de 1781 y se toma esa como la fecha de fundación del pueblo. Por eso al día de hoy Ranchos tiene 242 años. El cumpleaños de Ranchos es el 15 de enero, ese día es feriado en el pueblo,
y se hace todos los años sobre la fecha. Si cae fin de semana mejor, si cae entre semana, se pasa al fin de semana siguiente y se hace el Festival de Fortines en la Laguna, y han venido desde todos los artistas conocidos del folclore. ¿Y Rancho por qué se llama así la localidad? Ranchos viene, ¿no? La localidad principal de General Paz, que es el partido, dividido en 3 localidades. La principal, la cabecera del partido, es Ranchos, por la forma de construir las viviendas como fue el inicio del pueblo. Estaban trazadas las calles y todas las viviendas que se empezaron a hacer tipo aldeas hasta la iglesia actual. Donde está ubicada la iglesia actual estaba la iglesia del pueblo, que era de adobe de paja y barro. Otro dato importante, se incendia pasado 2 años y poquito la iglesia de adobe totalmente, y la Virgen del Pilar, que se encuentra todavía acá en el Fortín, queda intacta bajo los escombros del adobe. Desde ahí vuelve al fuerte y nunca más se volvió a retirar la imagen. Por eso la van a encontrar que tiene algún detallecito, porque es una imagen muy antigua, original, pero todavía permanece acá en el fuerte. Esto representa la llama olímpica, un monumento al deporte.